Hola, buenas tardes a quienes ya se conectaron. Bueno, estamos acá siguiendo esta secuencia de webinar, donde tenemos un tema en común para que las empresas socias de Cavera tengan su espacio y nos cuenten sobre esta intervención que se hizo en la base antártica Marambio. Hoy tenemos la charla de Tecnoperfiles a través de Adriana López, que nos va a contar sobre la modernización y optimización energética de la base antártica Marambio, donde se hizo una participación especial, en un caso muy emblemático, como ya lo venimos escuchando, una conjunción de lo público y lo privado, entre instituciones y empresas. Así que Adriana nos va a contar sobre la experiencia de Tecnoperfiles en ventanas eficientes de PVC, con máxima aislación termoacústica y resistencia. Este fue, yo creo, uno de los casos más emblemáticos para la empresa y la prueba más clave, ¿no? Por la rigurosidad del clima. Para quienes no conocen a Adriana López, es arquitecta, jefe de grandes proyectos de Tecnoperfiles, formó parte del equipo técnico que viajó junto con el INTI y un grupo interdisciplinario para la renovación de las carpinterías de la base Marambio. En el 2019 viajó para instruir al personal de la base para hacer el cambio de las carpinterías existentes por las de PVC. Así que bienvenida Adriana, estamos atentos para escuchar esta experiencia tan especial y tan interesante. Bueno, ¿se me escucha bien, Alicia? Perfecto. ¿Y se ve bien? Bueno, Sí, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto y gracias a Cavera, Alicia, que hace tiempo y tiempo especialmente que estaba intentando lograr esto y creo que la verdad que, como siempre digo, es un orgullo más que como arquitecta, como humana y como ser humano y como argentina haber tenido la posibilidad de haber viajado allá y de que INTI nos hubiera contado como empresa. La idea básicamente es contarles, hay muchas fotos, así que después preguntarán lo que quieran y contarles un poco cómo fue toda esta aventura realmente. Agradecer desde ya que después voy a dar los nombres de todo del INTI, de todos los que han trabajado, y de Germán, que estuve el otro día escuchando la charla de él, que me encantó, y Fabio también, que está haciendo un esfuerzo con lo del sello. Esta foto la dejé de fondo porque, como decía antes de que empezara la charla, Alicia, no es una foto que yo saqué en ese momento, la sacó Héctor de Brasi, que es el otro dentro de Tecnoperfiles que fuimos en grupo, pues no tuve la suerte de ver así el cielo celeste, pero sí esa cantidad de nieve sí. Realmente es un continente, como dicen, blanco. Yo les quería empezar contando cuál fue la idea primera de INTI, más allá que la explicó muy bien Germán, eran varias etapas, en total eran 100 y pico de ventanas, y cuando nos hablaron la primera vez en el interés, obviamente que ya habían decidido, como vos bien dijiste, un trabajo entre público y privado donde la optimización la hacía y el proyecto lo hacía la gente de INTI. Teníamos la suerte de que en los distintos subcomités donde veníamos trabajando nos conocían, entonces nos plantearon la posibilidad de trabajar en conjunto donde ellos lideraban y hacer una unión no solo público y privado, sino entre las distintas empresas, porque tuvimos que ponernos de acuerdo entre las distintas empresas para resolver la logística, que no fue nada menor. Faltan etapas, ojalá se pueda seguir porque con la pandemia, etcétera, etcétera, es como que algunas cosas se cortaron, como bien explicó Germán, pero bueno, la primera etapa, que era la fundamental, era esta, que después ahora ya les muestro la foto, que era donde uno ingresaba, o sea, uno ingresaba después de llegar del Hércules y era lo primero que uno entraba, que era como un área de un pasillo, que era un museo.
contarles un poco cómo fue que nos presentaron ellos. Estos fueron, saqué 2, 3 slides, especialmente, obviamente, lo que habla de ventanas, donde qué fue ellos lo que detectaron. Ellos en sus primeros viajes, hablo de la gente de INTI, ¿no? Tomás Bernacchia, que estaba en ese momento, que fue el primero que nos comentó, Germán Alonso, Diana Borelli, y había Pablo, había varios chicos más, bueno, toda la coordinación desde Inés Dolman, que fue la que seguía el proyecto, y Silvia Velázquez, pero digamos los que nos plantearon era que habían detectado que básicamente tenían una aislación térmica insuficiente, habían tomado toda la serie de termografías, y como ven, la pérdida en lo que era en la pared era impresionante. Esto fue lo primero que ellos en su momento nos mostraron. En este estado estaban las ventanas, antes de que, un par de los que les muestro, antes de que viajáramos. Por eso yo les comentaba, capaz que no en la foto de entrada donde estaba absolutamente todo tapado de nieve y atrás de eso también había ventanas, sino que el lado donde era más porque había un pasillo, porque había algún acceso, en esas obviamente se sacaba la nieve, entonces igual se llegaba a juntar en esta cantidad, eran de madera, bueno, las que no se cambiaron obviamente siguen siendo de estas condiciones, tienen un doble vidriado que no era el doble vidriado que estamos acostumbrados a hacer hermético, entonces tenían problemas importantes. Esto es todo lo que en su momento nos planteó, extraje 2 o 3 slides nada más de lo de INTI para que vieran cuál era el proyecto de ellos. Sabían que con el reemplazo de ventanas, y fíjense lo importante, pues lo tenían como, o sea, había que modificar la envolvente. Dentro de la envolvente era fundamental, como habrán visto en la charla de ayer y supongo que también la de mañana, lo que eran las diferencias en las aislaciones, el reemplazo de la ventana, cómo mejorar los cielos rasos, pero digamos, todo esto era el conjunto para poder intentar reducir entre un 39 y un 46% el consumo, y obviamente el movilizar a través del Hércules el gasoil antártico, como bien comentó Germán el otro día, entonces, para no repetir los temas. Y pensaban tratar de llegar a un K de ventana de 1,80 para ver si con eso podían mejorar. Después tenían también los valores del envolvente, el resto que teníamos que llegar. En ese momento nos consultaron, ¿ustedes pueden llegar a un valor de esto de un 80? No solo llegamos, sino que lo superamos. Pudimos llegar a un mejor valor, que eso y ahora después lo van a ver. Y no fue sinceramente difícil, pero había que ponerse a trabajar. Acá les muestro en detalle más cuando se hizo el primer viaje en septiembre, que fue como para ver un poco el tema, que ahí en ese viaje fue Héctor de Brasi, medir un poco cómo eran las ventanas, cómo era esa pared, porque no teníamos bien en claro cómo era, cómo nos íbamos a tomar, qué logística hacer, porque obviamente que había que hacerlo inmediatamente. Lo ideal era esa primera etapa, como mostrábamos antes, porque no era ninguna vivienda, y entonces ahí podíamos probar. Voy a volver para atrás para poder mostrarles. Esto tenía unas 4, después lo van a ver en la foto, unas 4 ventanas de un lado y unas 4 ventanas del otro lado, pero en un pasillo. Entonces era práctico para poder probar rápidamente, más allá de que obviamente iba a entrar el frío, no era que estaba gente ahí permanente. Igual era un lugar de tránsito continuo porque era la entrada a la parte de comedor y de vivienda, o sea que continuamente entraban gente. ¿Qué se trató de, y creo rescatar lo que dijo Inti, lo que dijo Germán el otro día, y lo que planteó Inti en las diapos, era hacer un trabajo interdisciplinario, no solo entre público y privado, porque era y aparte arreglar con el Cocoantar, porque también teníamos reuniones o videollamadas con ellos, sino también ir pensando alternativas, qué se hacía primero, qué después, cuándo iba a ir Naufi Durlo, cuándo iba a ir Isover, cómo hacíamos con los vidrios, porque obviamente iban a ver, nosotros fabricamos los perfiles de PVC, y en este caso se tomó la decisión de que iba a ser Tecnoperfiles directo, ni siquiera iba a haber un elaborador que hiciera las ventanas, o sea, las ventanas las hicimos nosotros en nuestro taller escuela de la fábrica,
nos pusimos a cargo todo el trabajo del sistema ventana, chequear con los vidrios, chequear con los refuerzos, chequear con la aislación, con todos los selladores, qué era la mejor alternativa. Entonces había que hacer un trabajo primero para ver qué se iba a ofrecer. La idea era, y por eso lo aclaro acá, era importante también capacitar, como bien dijo Germán, la idea era que se capacitaba y la misma gente de esa dotación le explicaba seguramente a la dotación que cambiaba el año siguiente. Entonces era un trabajo importante de logística. Se tenía que hacer obviamente el recambio de aberturas y hacer un esquema de mejora, porque es más, llevamos ventanas que las terminaron cambiando en plena pandemia los chicos de dotación solamente. Acá ven un par de ventanas, mínimamente acá, obvio esto es exterior, pero esto que ven acá es el interior. O sea, en el museo estaba en un estado ya tal de problemas que lo que habían hecho es en ese sector no habían cortado la calefacción, entonces bueno, sí, tenían como ven acá chorreado o desde agua o hielo formado directamente adentro, o capaz que algún vidrio rajado roto, alguna filtración, en ese sector que obviamente no era el área donde estaba la vivienda específicamente, que ahí sí estaban bien calefaccionados, pero como sabían, había un disconfort térmico que era necesario el cambio. Entonces, para nosotros la primera etapa fueron las ventanas, pero quise aclarar esto, primera etapa, porque en septiembre, octubre, que fue ese viaje que fuimos como para ver cómo estaba todo, medir las ventanas, cuál era la primer zona donde íbamos a empezar, se vio las condiciones, se sacaron las fotos de cómo estaba, qué se podía hacer, si se podía dejar, porque la intención era no sacar todo. Si yo terminaba sacando todo el marco, iba a ser peor porque no sabíamos en qué condiciones iba a estar el resto de la pared del envolvente o se quedaba peor. Entonces, bueno, en esa primera etapa se iba a analizar todo el tema de lo que era la aislación, de manera tal que cuando nosotros fuimos en febrero, esto ya estaba, esto no fue en septiembre, ¿no? Lo que fue en septiembre, como comento, es el analizar lo que había que hacer de esa primera etapa. Entonces ahí se iba a trabajar ya con la gente de Durlock y de Nauf, la gente de Isover en la aislación, estaba la gente también con las puertas, que tenían que hacer las puertas con antipánico que hicieron de Padilla, y nosotros sabíamos que era al revés capaz que de una obra ideal, porque en una obra ideal yo probablemente le hubiera dicho, yo hago el recambio y después hagan la aislación. En este caso teníamos que hacer al revés, no daban los tiempos, o sea que se hizo primero toda la aislación, toda lo que era la parte de Durlock, ahora después van a ver en las próximas fotos, y después recién nosotros colocamos la ventana. Entonces había que ver cómo sellarlo, que no tuviéramos problema, y cómo hacerlo rápidamente. Lo primero que hicimos fue, nosotros tenemos en la planta, después en otra foto les muestro cómo es nuestro banco, en la planta nosotros tenemos un banco de ensayo alemán que ya la gente de INTI sabía porque varias veces habían venido a hacer ensayos y lo habían hecho calibraciones también. Sabíamos que teníamos este banco que se ve acá, es un banco alemán, donde se puede hacer el ensayo a la infiltración, a la estanqueidad. Entonces hicimos una ventana con la medida similar a lo que se iba a hacer y se le dio en un caso lo que era para la infiltración a 1000 pascales, que era lo que teníamos calculado, 146 kilómetros por hora, y a la estanqueidad, esto sería la infiltración al agua, y en lo que es la estanqueidad al aire, a 700 pascales, que era 123 kilómetros por hora. Con lo cual, hicimos esos ensayos, vimos que funcionó bien, era el perfil normal nuestro de paño fijo, no tenía nada de extraño, lo que había que analizar bien era el tema del vidrio, selladores, etcétera, que ahora les voy a contar. Entonces, una vez que hicimos eso, venía la otra parte. Como bien decía Germán, y no fue nada menor, pensar todo lo que había que llevar de antemano, desde los paños, el alcohol, como decía él, los tornillos, las planchuelas, todo, absolutamente todo, porque si nos olvidábamos algo o algo fallaba, se iba a complicar. Entonces, ahí, bueno, nos explicaron cómo iba a ser el tema del transporte,
sabíamos que íbamos a estar unas 24 horas máximo, esa era la idea, entre que llegábamos y al otro día volver, y en ese interín hacer un curso de capacitación y cambiar ventanas. Por lo cual, como decía Germán, no hay horarios tampoco, porque se trata de trabajar cuando se puede, cuando el clima lo permitía y cuando el día lo permitía. Por suerte era verano, entonces el día era más largo. Había que hacer todo un esquema de logística, cómo se iba a embalar, se llevó todo esto al aeropuerto de Palomar y de ahí se cargaba, pero no eran solo las ventanas como ven acá, había que pedir, y ahora lo voy a comentar, el triple vidriado, trabajamos, bueno, en conjunto con BASA. BASA trabajó con el triple vidriado con la gente de Climanet o la Casa de los Cristales, entonces también había que coincidir todo eso, llevar todo eso a nuestra fábrica y disponer de armar las ventanas nosotros, que es algo que normalmente no hacemos, pues nosotros somos los que fabricamos la tira de perfil en definitiva, pero era algo tan importante que dijimos que lo íbamos a hacer todo desde nuestra fábrica. Aquí ven como, que creo en una foto Germán también mostró cómo estaba, cómo se cargó y cómo fue dentro del Hércules, ahí era cuando ya lo estaban bajando. Y acá, bueno, voy a tratar de contar rápido para no hacerlo pesado el tema, pero sí contarles cómo era. Básicamente, como ustedes vieron, eran carpinterías de madera, entonces se hizo un trabajo en conjunto con el jefe de la base, junto obviamente con la gente de INTI, siempre coordinando todo. En sí ellos podían sacar los tapajuntas, que era del lado exterior, antes de que nosotros llegáramos, de manera tal que pudiéramos hacer el reemplazo rápido porque teníamos que colocar unas planchuelas de aluminio, después había que colocar toda una cinta de enmascarar, porque lo que hicimos fue trabajar con se sacó el tapajunta, ahora después van a ver el detalle, y se dejó el marco existente de madera como un premarco, porque si no iba a ser mucho más tiempo y más complicado. La verdad ya van 2 años y pico y están impecables. Se trabajó antes también, analizamos qué sellador iba, entonces hablamos con la gente de Dow, con el ingeniero Giavarini, y entonces hicimos todo un análisis, él se llevó muestras, ensayó qué sellador podía ir bien con la madera y con el PVC, mucho trabajo hubo de antemano en un tiempo muy corto, por eso quise poner, porque era septiembre, octubre, y teníamos que colocar las ventanas en febrero, por eso que no dio para el primer viaje, porque no había forma de hacer. Pusimos el perfil también de PVC en nuestro laboratorio para ver a cuánto aguantaba si no tenía ningún problema, porque nosotros hemos hecho muchísimas obras en Ushuaia donde estamos hablando de menos 10 grados, menos 20 grados, pero sabíamos que en la Antártida podemos tener un delta T de diferencia de menos 30 a menos 40 grados entre una afuera y una adentro, porque adentro tienen que estar en unos 17, 18 grados y afuera tenemos menos 30, a veces ha llegado extremos a menos 50, entonces la realidad que lo mostraba el otro día Fabio Luna, con lo cual ese delta T de diferencia había que ver cómo se comportaba el PVC. El otro tema que sabíamos es, normalmente nosotros trabajamos aquí en Argentina y para hasta Ushuaia con un burlete de PVC, que el burlete de PVC no lo iba a soportar tanta diferencia, entonces trabajamos con el sellador de Dow reemplazando todo el burlete interno entre el vidrio y la carpintería. Yo les cuento esto como para que se den idea todo el trabajo que hubo que hacer previo. Analizar a nivel de otras bases antárticas si había también alguna experiencia. Acá tienen una foto de cómo se hizo la capacitación, que le hicimos en conjunto, eso fue muy bueno también porque fuimos, como después les cuento, sistema ventana, o sea, fue la gente del vidrio, la gente del perfil, la gente del sellador y la gente que había armado el triple vidriado. Esos 4 fuimos los que dimos el curso y hicimos todo un manual que se les dejó a la gente de Marambio como para que ellos les pudieran explicar después a los que seguían, paso por paso, cómo tenían que hacer con la ventana. Como le decía, llevar esas planchuelas, poner esas planchuelas en el exterior, luego había que poner las grampas de amure y ya ahí sí
era una cuestión de la ventana, pero como era todo del exterior había que hacerlo muy rápidamente. Se debía colocar todo alrededor de la madera este producto Dausil 778, que es este que ven acá, que era el que hacía como una capa de imprimación entre la madera y el PVC para que no pasara, tengo nieve, hielo, y después en algún momento eso es agua. Y como yo estaba dejando ese marco, teníamos que estar muy conscientes de eso. Por otro lado, teníamos duda, como bien dijo Germán el lunes, cómo se iba a comportar el vidrio en el Hércules. Se rompía, no se rompía. Entonces, teníamos que llevar una cantidad de ventanas, llevamos ventanas de más, vidrios de más, y llevamos vidrios, ventanas acristaladas, como ven acá. Después se le agregaron, como ven ahí, los grampas de amure, pero ya acristalada, y ventanas sin acristalar, como ven acá. Este justamente es Lucas Galiastegui, que había ido por el lado de la gente de Climanet, la Casa de los Cristales. Aquí está César Aquilano de Baza, acá está el ingeniero Alberto Giavarini de DAU, que fueron todos los que hicimos el curso desde cómo hacer, se dejaron vidrios con argón, esa es la otra, llevamos con argón, sin argón, porque la verdad es que no dieron los tiempos como para poder hacer una prueba. Y después allá, como bien dijo Germán, no íbamos a tener nada. Entonces, se llevó cómo hacer si teníamos algún problema, cómo cortar el capilar, ahí está explicando cómo cortar el capilar de lo que era la parte del argón. Se llevaron con argón, se llevaron sin argón. La realidad es que todo llegó impecable, nada se tuvo ningún problema. Se les explicó cómo acristalar en el caso de las ventanas que quedaban de más. Entonces los chicos en Marambio, en el transcurso después que nos fuimos, siguieron cambiando ventanas, porque por suerte estaban todas bastante optimizadas las medidas. Otro de los puntos, el triple vidriado, era de, como les decía, la Casa de los Cristales, Climanet, y era ese espaciador que solemos ver normalmente, que es de aluminio. En el caso de aquí es negro, es flexible, se llama Super Spacer, y tiene 9,5 milímetros, o sea, cada cámara tenía 9,5 milímetros. Y todo eso estaba sellado con el sellador 995 de Dow. Entonces, la gente de Climanet, todos hicimos un aporte importante, porque así como Baza aportó los vidrios, Dow aportó los selladores, Climanet aportó lo que era el triple vidriado, nosotros aportamos el armado de las carpinterías, obviamente los perfiles, toda esa logística, y eso fue, por eso también como bien decía Germán, una cuestión entre partes. Acá ven de alguna forma el detalle, es un perfil común de paño, en realidad usamos el de hoja en vez del de marco de paño fisco, pero les explico por qué nada más. Se nos ocurrió que como tiene esta aletita, que normalmente es la hoja que engancha con el marco, nos iba a dar un contacto más. Entonces, si se fijan, teníamos 3 contactos. Tenemos un primer cordón de sellado, un segundo cordón de sellado y un tercero. Esto sí fue un agregado. Les voy a mostrar, voy a volver para atrás. Si ustedes ven acá, el perfil normal es este, es todo esto que está acá, que es la hoja. Lo que nosotros hicimos en fábrica es agregarle esto que ven aquí, que es un contramarco de 80. Lo pusimos soldado de manera tal que tuviéramos una superficie mayor de apoyo en la carpintería, porque teníamos que hacer todo muy rápido. Entonces, por eso fue que se agregó, simplemente por eso. Y para tener un tercer cordón de sellado. Entonces, como les decía, teníamos un cordón de sellado aquí, donde estaba marcando, otro cordón de sellado acá entre el contramarco, y el tercero, y por eso se le ponía toda una cinta de enmascarar y se cubría toda esta parte de madera, al haber sacado el tapajunta, con ese producto que les comentaba, ese que vieron verde en la filmina anterior, en esta, todo alrededor. Eso era como era el detalle abajo. En el detalle de arriba es exactamente igual, nada más que después la gente de Marambio
recomendamos que hicieran una especie de botagua para que protegiera y no se hiciera acúmulo de nieve en ese lugar, porque nosotros ya el otro día lo vimos. Acá ven cómo estábamos enseñándole a hacer el acristalado y el sellado. El grupo de ellos eran 8, que fueron los que después siguieron haciendo todo. Aquí, por ejemplo, pueden ver, como les decía, entre medio de todo ese tiempo de logística, nosotros llegamos y el vano estaba así. Ya estaba con la aislación de Isover, ya estaba con la aislación de la placa de yeso, ya sea Durlo o Knauf, que la verdad trabajaron en conjunto de forma formidable, pero fíjense la distancia que teníamos desde nuestra ventana, esta es la que estaba, hasta la nuestra. Bueno, lo único que habían hecho la gente de allá de Marambio es sacar, por eso ven que se ve de este color, es porque habían sacado el tapajunta y se le había pedido que se le sacara la pintura para que el sellador tuviera una buena adhesividad. Acá se ve cómo están colocando las grampas de amure, y se tenía que trabajar, bueno, esto es otra anécdota para contarles, llegamos a las 12 del mediodía, almorzamos y nos dicen mañana va a haber una tormenta terrible. La idea era que ese mediodía se hacía el curso y al otro día se empezaba a colocar desde muy temprano. Nos dijeron, viene la tormenta de nieve muy fuerte mañana. Dijimos, bueno, empecemos a colocar hoy y hacemos el curso mañana. Con lo cual se hizo así. Por eso les cuento esto para que vean los tiempos. Empezamos a colocar a las 3 de la tarde y seguimos hasta las 10 de la noche. Entonces, estábamos con 2 grupos a la vez trabajando, mientras en un grupo se sacaba la ventana, como ven acá, y se colocaba la ventana, en el otro grupo ya iban poniendo ese sellador. Con la incomodidad, como bien decían, de los guantes. Acá, como ven, estamos sin guantes, porque hay momentos que no se puede trabajar todo con guantes, para que vean un poco el esfuerzo que hicieron estos chicos también, ¿no? Entonces, bueno, se ve un montón de gente y nos teníamos que poner de acuerdo cómo trabajar, cómo atornillar. Era rápido poner la carpintería, después se podía terminar desde adentro, hacer, colocar lo que era la espuma de poliuretano, etcétera. Pero la realidad es que lo urgente era tapar. Por eso les quise mostrar las distintas etapas acá, desde el marco, acá cuando estábamos poniendo las planchuelas de aluminio, y acá como ven que eran las 4 ventanas que yo le decía al hilo y que había 2 grupos en una y 2 grupos en la otra. Entonces terminamos yéndonos a dormir donde había 4 ventanas ya cambiadas. Entonces ya se sabía cómo se podían cambiar. Esto contarles ahora muy breve y después sigo con las fotos, ¿por qué se había elegido PVC? Porque en realidad, más allá de que plantearon el proyecto, el PVC es un material que tiene un coeficiente de conductibilidad tan bajo, capaz que lo habrán escuchado en algunas charlas, que ahora les voy a decir qué valor de K nos dio, que yo puedo tener absolutamente, como en este caso, el frío y no traspasa, porque esto les muestro, vuelvo para atrás. El PVC, acá se ve mejor, actúa por cámaras. Entonces, en el PVC yo tengo acá una cámara, esto actúa con una cámara, no miren estas líneas que aunque ayudan también a la aislación, se miden lo que es a nivel horizontal. O sea, esta es una cámara, esta es una segunda cámara, y esta es una tercera cámara donde está el refuerzo. Eso hace que la onda, tanto de frío como de calor, más allá que acá estamos hablando de Marambio, vaya cortándose y permita que el valor del K sea muy, muy bajo. Obviamente tiene también la condición de que evita la condensación, que era el otro tema que ustedes habían visto, como teníamos el problema de condensación, el efecto de muro frío, el punto rocío, que puedo tenerlo como veían en esas ventanas, que les mostraba cómo se veía el hielo armado desde adentro y cómo se condensaba. Después, el PVC en sus esquinas va soldado, más allá de que lo único que nos mandamos es el burlete de PVC, la esquina es soldada con termofusión y permite una hermeticidad que es superior a otro tipo de soldadura de otros materiales, que sea un esquema mecánico. En el PVC es la soldadura en sí con el mismo PVC, que el teflón
se hace llevar a la temperatura de lo que es la fabricación del perfil, que está arriba de los 180, cerca de los 200 grados, y fundirlo. Por otro lado, que no era necesario obviamente acá, pero son con características del PVC, así como no pasa, como les decía, la onda del frío, tampoco pasa el calor, por eso también en zonas de extremo calor el PVC es excelente, tanto en un extremo como en el otro. Tenemos en Cuba, en México, en Aruba, colocado todo lo que es PVC, todo saliendo desde nuestra fábrica, y lo mismo pasa para la parte del ruido. El Teatro Colón, todo lo del Bicentenario, cuando se hizo la modernización del Teatro Colón, todas las ventanas internas, que obviamente no lo que da a la calle porque eso es monumento histórico y no se podía tocar, es PVC también. No tiene ningún tipo de mantenimiento porque no lo afecta de ninguna manera ni la corrosión, ninguna contaminación, ni ningún clima. Entonces, con todas esas condiciones, más el tema ignífugo, porque no, eso es otra cosa importante también, no propaga la llama, es muy difícil inflamar, eso hace que no tenga que tener un esquema de ruptura de puente térmico para que funcione, o sea, funciona así de por sí, no tengo que cambiarle nada, y permite un ahorro energético por todo lo que le decíamos impresionante. Eso fue las condiciones por las cuales ya se había definido que era lo que era el perfil de PVC. El banco de ensayo que yo les mostraba antes, que se veía la ventana chiquitita, es este banco, que lo tenemos en fábrica. Nosotros hacemos en nuestra fábrica, como les decía, los perfiles, no normalmente las ventanas, se hace todo lo que es el envejecimiento, en lo que es esta cámara de envejecimiento para que el perfil no tenga ningún cambio de color en el paso de los tiempos. ¿Y cómo era el compromiso? Y calculo que por eso no tengo siempre más que palabras de agradecer a INTI que nos hubieran dado la posibilidad de ser parte del proyecto, es que, bueno, estábamos trabajando en INAM en distintos proyectos, en distintos subcomités, y sabían cómo trabajábamos y en muchos ensayos que hemos hecho con ellos. Si bien la tecnología, y ahora ya sigo con lo de Marambio, esto para comentarles desde Tecnoperfiles, es una empresa netamente argentina, que está su base en Argentina, por eso les decía, exportábamos, y también para que vean el clima cálido como va igual el PVC, en México, en Brasil y en Chile tenemos nuestros propios depósitos, y después tenemos más de 200 elaboradores en todo lo que es Argentina y a lo largo de toda América del Sur, que se exporta todo desde nuestra planta. Si bien es Argentina, la tecnología, tanto la matricería como las extrusiones, vienen de un origen europeo, Krauss-Maffei, que es alemán, y Greiner, que es austríaco, pero es más que nada por una cuestión de la tecnología, pero todo lo que es el diseño y la empresa es absolutamente argentina. Este es nuestro laboratorio de calidad, donde les decía que ensayamos y vimos cómo funcionaba el perfil a menos 10 grados, cómo funcionaba en el banco, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a lo que era Marambio, como les decía, ya el perfil, ya sabíamos qué perfil era. Ahora, la otra porción importantísima de la ventana era el vidrio, porque como ustedes saben, el vidrio de por sí no es buen aislante si yo no lo trabajo como un doble vidriado, y en este caso como un triple vidriado, porque es conductor. Entonces tiene un K normal el vidrio de 5,8. Ustedes se acuerdan que les dije que teníamos que llegar a 1,8. El K de la ventana. El K del perfil es 1,77. O sea que estábamos bárbaros en el K del perfil. El compromiso era en el vidrio. Por eso empezamos a trabajar. Se hizo un triple vidriado con un vidrio de 6 milímetros, con Low-E, o sea, con baja emisividad, el spacer que les decía de 9,5, un vidrio entre medio de 4 milímetros templado. Esto es por un tema de seguridad, obviamente, lo del templado. No es que influye nada en el tema del K, era solamente por un tema de seguridad. Y un floating coloro de 6 milímetros. Esta era la composición del vidrio de estas ventanas chicas, que son las que les mostraba, esas 4, así como quedó.
Trabajé también en el tema de lo del etiquetado, entonces la zona de Marambio hasta está más allá de la zona 5, porque tenemos 4 zonas divididas en la etiqueta, y la zona 5 incluye lo que es Ushuaia, Malvinas, pero la Antártida es como que queda exento de esa zona, queda como por afuera de eso. Así todo, analizamos cómo daba la etiqueta sobre la norma 11576, a ver cómo nos daba el valor. Nos daba un valor de cada ventana de 1,67. Que es esas que les mostraba antes, que se veía toda la gente, era esta. Después, yo no sé si recuerdan, voy a volver un poco para atrás para que tengan noción de esto que ustedes ven, uy, se corre. Esta. Acá ven cuánto teníamos de aislación. Todo esto, una vez que yo colocaba la ventana, es lo que ustedes ven que en un rato, la verdad que eran increíbles los chicos de Marambio, Alejandro y todo el grupo, hicieron todo esto ahí mismo con la madera que tenían ahí, y quedó espectacular. O sea que de adentro era una calidez que encerraba toda esa aislación enorme. Desde afuera, después le agregaron, como le decía, el botagua. No quiero olvidar, por eso lo puse acá, que trabajamos como si fuera un conjunto de gente que era el sistema ventana, más allá de que después también trabajamos cómo íbamos a ver el detalle con Germán, con toda la gente de INTI, vimos con la gente de la aislación, pero el proyecto de la ventana se trabajó codo a codo, bueno, desde mi lado con Héctor de Brasi, el ingeniero Alberto Giavarini, que como le dije, mandó muestras a Brasil, donde tenían el laboratorio, hicieron análisis de cómo iban las distintas muestras y cuál era el producto a colocar. César Aquilano desde Baza, también estuvo en su momento, después Daniel Bergán, me olvidé de anotarlo porque él también siguió el tema. Y la gente que era la Casa de los Cristales, que después es el producto como Climanet, para el que no lo conoce tanto, trabajamos con Lucas Galiastegui y a través de él siguió también luego después Esteban Mónaco. No los quería dejar de dar porque, como les decía, era un proyecto en conjunto, o sea, no servía el perfil solo. Por otro lado, eso fue como la primera etapa. Después pasó un tiempo y la gran incógnita fue, nosotros en febrero del 2019, como bien mostró Germán, esto era en el costado de lo que es el comedor, el bar, lo que ellos tienen, el karaoke y el gimnasio, tienen estos vidrios, justamente este César Aquilano y este es Tomás Bernacchi, que no se llegan a ver bien, de INTI, para que vean el tamaño de las aberturas. Así era como estaba. Tenían problemas de condensación y de infiltración, con lo cual era gastar muchísima más calefacción para estar confortable, porque como ven estábamos con un busito o un chaleco, se estaba bien adentro, pero como decía Germán, con un gasto muy grande de lo que es el gasoil antártico para mantener. Pero fíjense que hablamos de unas aberturas que estamos hablando de 1,20 m y pico por más de 2 metros de altura, o sea, eran grandes ventanales. Entonces, acá tuvimos que analizar si se modificaba algo el vidrio, el perfil es exactamente el mismo, la forma de colocación fue la misma, el sellado fue el mismo, lo único teníamos una preocupación porque era toda una estructura metálica que había en el frente, pero bueno, se analizó cómo se podía sacar y cómo se podía sellar, ahora les voy a mostrar más fotos, y el K, así como en la otra versión, fíjense que nos dio el K del triple vidriado, me olvidé decir, era 1,25, entonces 1,25 era el triple vidriado, 1,77 teníamos el perfil, llegamos a un K de 1,67, en estas ventanas que eran las más chiquitas. En estas ventanas que teníamos más grandes llegamos a un K de 1,77. Lo único que hicimos es modificar el vidrio interno, que ustedes recuerdan que les dije que era de 4 a un 6 Lowy. Tampoco tenía gran modificación. Aquí les muestro algunas fotos. Esto también para mí fue muy importante porque en este viaje, creo que un poquitito antes, Germán había viajado y bueno, lo agarró el comienzo de
del decreto y de la pandemia creo que fue en Río Gallegos, pero ya ahí nosotros no viajábamos, ya se sabía que se les había explicado y lo iban a hacer ellos mismos, o sea, hicimos toda la logística, como les explicaba, para mandarlo ya con el antecedente que teníamos, todo acristalado. No se mandó con argón, ese es otro punto para decir, porque si bien el argón algo podía mejorar, si después tenían que, había que dejar el capilar para saber que si tenían algún problema y se iba con el tiempo el argón. Y era más la complicación, sabiendo que estábamos hablando de Marambio, de cómo íbamos a cambiar eso, que hacer un triple vidriado normal y sin argón, con aire. Por eso la segunda etapa nos sirvió de experiencia, se mandaron las ventanas ya todas acristaladas, con lo cual los chicos tampoco tuvieron que acristalar, y ya como les decía, sin argón, o sea, estaban todos los triple vidriados realizados. Ellos nos fueron mostrándonos dudas, nos mandaron por fotos, fuimos haciendo videos, pero la verdad es que lo hicieron solos. Así es como estaba, con esa estructura metálica y con esa carpintería, como ven, de madera, que se ve acá, y cómo fueron cambiando, fíjense el tamaño que tiene la persona respecto a la colocación, cómo fueron haciendo el sellado que tenían que hacer, de DAU, como les comentaba, porque lo único que se modificó, una carpintería de PVC tradicional que se coloca hasta incluso en Ushuaia, es que nosotros mandamos las carpinterías, el perfil va con un burlete que no es de PDM, es un burlete PVC, pero sabíamos que en esas condiciones tan extremas podía ser que el burlete de PVC resquebrajara. Por eso se trabajó con un sellado de DAU, como les decía, el 995. Así es como estaba, quedó toda esa vista de este lado. Esto que ven ustedes acá es el mar de Wedel, es el gimnasio y el bar donde ellos entrenaban, así que fue muy importante. Esta fue la última etapa, junto con algunas otras carpinterías de panadería y del comedor que se pudo hacer como segunda etapa. No se pudo después seguir más por una cuestión de la pandemia. Así era como, bueno, cuando llegamos ya no estaba esto, pero digamos, esto era antes de hacer la intervención que planteó INTI, cuando nosotros colocamos, como les decía, las ventanas. Acá se llega a ver, ven, ya estaba puesto con la madera, todas las ventanas de esta línea, faltaban todas las ventanas de este otro lado, que siguieron con el mismo esquema. Y después, esta foto me la mandaron incluso, no sé si fue Germán o después los chicos, cuando ya volvieron a utilizarlo como un museo donde van poniendo las fotos, todos los agradecimientos y toda la cuestión, porque es el paso obligado donde entra toda la gente. Esta es la puerta de entrada, justamente, y acá, hacia aquí se va hacia lo que es Marambio. Yo no quería dejar, y ya termino, así que ahí les daré tiempo a lo que quieran hacer preguntas o volver para atrás, porque no quería ser pesada en un tema tan técnico, pero quería, más allá de Marambio, yo siempre en mis charlas, y Marambio me sirvió más todavía para eso, no olvidar que tenemos un compromiso a nivel de Argentina, con un acuerdo de París, con un tema etiquetado. Entonces la empresa como Termoperfiles en sí, hace años que venimos trabajando en esto. Que nos hayan elegido para haber ido a Marambio fue un halago más todavía, y ni hablar en mi caso personal haber podido estar, más allá que, como le decía Alicia antes de empezar, íbamos 24 horas, el vuelo no pudo salir y nos quedamos 4 días más para poder salir, 3 en realidad. Fuimos el 11 y terminamos volviendo el 15. Comentarles que la ventana, o sea, la envolvente más allá que la ventana, por eso es fundamental lo que hizo INTI Marambio, pero es para todo. Es importante tener en cuenta que la eficiencia energética es necesaria porque es una fuente de energía más. Entonces, en la medida que yo reduzca el consumo que tengo de frío, de calor, de lo que sea, sin contar en este caso de Marambio, hablando de los objetivos normales de Argentina, tenemos que reducir tanto de consumo como de emisiones, y va a ser una forma de ayudar a que ese continente blanco cada vez sea más blanco, porque nosotros tuvimos que también, otra de las cosas que dijo el otro día Fabio Luna, no fue nada menor
hacer aparte todo un análisis de lo que se llevaba, de lo que se desperdiciaba, cómo se traía. Entonces uno ahí toma en cuenta que lo que uno dice y hace acá, cómo puede repercutir allá también. Entonces, como siempre termino mis charlas, y no es la de hoy de Marambio, siempre termino con que la defensa del medio ambiente es obligación de todos. Hoy, que es justamente la charla de Marambio, con más razón, acá les pusimos una foto para que vieran los que trabajamos: Héctor de Brasi de Tecnoperfiles, Tomás Bernacchia es de INTI, Alberto Giavarini, que es de DAO, ahí abajo la más chiquitita que estoy yo, que se ve una campera naranja nada más, César Aquilano de Baza. Este era un arquitecto que también fue de Córdoba, interesantísimo, que hacía, la verdad que ahora se me hizo una laguna con el nombre, Germán capaz que después lo comente, era un arquitecto que estaba como nexo entre un análisis de la parte privada a la parte de lo que era el Cocoantar, entonces seguía el proyecto, para que vean cómo se analizó. Otra persona que también, Pablo, que era de INTI, bueno, obviamente Germán Alonso, que dio acá la charla el lunes, Lucas Galiastegui, que es de Climanet, y aquí está Pablo, que es de INTI. Este era el grupo en sí que trabajamos a full para poder hacer ese trabajo. Se le hizo la capacitación a esta gente, se les dio un diploma, y esta foto es una foto que ellos posaron cuando terminaron lo que les mostré de las carpinterías grandes, porque ellos terminaban, eran los que sí les habíamos enseñado, y les enseñaron a la dotación que sería. Ellos eran la dotación 50, cuando se cumplían los 50 años de Marambio. Hicieron todos esos cambios antes de que se fueran, y la verdad con una alegría enorme. Entonces, sinceramente creo, y acá los ven, son esos mismos que estaban en la foto, fue cuando terminamos de colocar las ventanas, los que realmente habían hecho todo el trabajo y toda la proeza. Entonces, bueno, aquí termina capaz que mi parte de, bueno, no quería ahondar más, dentro de todo estoy bien en el tiempo. Les dejo acá el mail para cualquier cosa que en algún momento necesiten saber. Como les decía, Tecnoperfiles es una empresa argentina que tiene el orgullo de exportar desde Pablo Podestá a muchos países, y tener filiales directas de Tecnoperfiles en Chile, en Brasil y México, como ven acá, pero exportamos a más de 20 países, todo desde Argentina. Pero bueno, creo que la experiencia de Marambio fue increíble. Capaz que, bueno, antes de darle el tiempo, si necesitan, ya sea de preguntas o qué, comentarles, acá se ve la foto, por eso la quise dejar de final, no las ventanas colocadas, sino cuando estábamos trabajando. No tuve la posibilidad, como les comenté, de la primera foto de ver ese cielo celeste, siempre estuvo así, pero ahí uno ve lo que es el clima, sinceramente, y lo que uno es nadie. Nosotros, como les decía, llegamos ese día. Bueno, Adriana, acá pudimos retomar la conexión. Lamentablemente ya hemos perdido a los asistentes, pero te recobramos a vos. Así que te damos el espacio para que te despidas formalmente de este webinar. Sí, les pido mil disculpas. Bueno, pasó como decías vos, Alicia, con el viaje, que el clima no puede con uno. Bueno, internet me pudo porque se cortó. Les pido mil disculpas. Gracias a Dios llegamos hasta la última. Nos quedamos sin la parte de las consultas, pero no hay ningún problema. Mi mail es alopez@tecnoperfiles.com.ar. Y por si no se llegó a escuchar el agradecimiento muy grande a la gente de INTI, a toda la gente de Marambio, Alejandro, que es el que estuvo a cargo en su momento de todo, la persona que estaba a cargo de la base, Lucas Carol, que mandó un videíto en su momento de cómo estaban disfrutando. Yo creo que eso es lo más importante. Me llevo no solo la experiencia de haber ido, sino haberle dado un granito de arena de cómo mejorar. Los chicos, por eso quisimos dejar esta última foto,
como les decía, era la foto con la gente trabajando y la foto acá con las 8 personas que son las que estuvieron en la capacitación y luego siguieron trabajando y le van enseñando a los que siguen. Así que, bueno, un placer haber podido compartir con Cavera y les pido nuevamente disculpas por no haber podido terminar como corresponde. Muchísimas gracias a vos, Adriana, porque además de esta experiencia que nos contaste tan especial, bueno, fuiste un poco el nexo entre Cavera y el INTI para que podamos hacer estos webinars. Desde ya muchas gracias a vos, fue fantástica tu disertación, la vivimos como haber estado ahí en un clima que tenemos hoy de tanto calor, ya empezamos a tener frío al ver tanta nieve. Y bueno, gracias a Tecnoperfiles, a Karina y bueno, todo lo mejor porque han hecho patria, como dijimos desde la primera charla cuando empezamos este ciclo. Bueno, esto es realmente hacer patria, amor a la Argentina, trabajando a conciencia y dejando ese gran aporte que a través de ustedes nos llega indirectamente a todos. Gracias, Adriana, y gracias, Tecnoperfiles. Gracias, Cinti. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y sí, la verdad que ellos más que lo que hicimos nosotros, que fue aportar algo, ellos sí hacen patria día a día estando allá. Ya lo creo. Bueno, cualquier consulta ya tenemos en esta placa el correo electrónico tuyo, que fue lo que quedó pendiente. Bueno, muchísimas gracias. Más. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias, Cavera.